describí. Bueno, muchos de los ventiladores tienen un sensor interno de presión, lo usamos acá como Mavea y otros, y muchas veces nuestro personal va a ajustar la sensibilidad y todo eso para ajustar la ventilación fantasía. Si bien nosotros no hemos hecho mediciones, tenemos la impresión de que muchas veces incluso al poner la sensibilidad del ventilador se gatilla más tarde y puede caer justo en plena expiración la sincronización entre comillas de la ventilación. ¿Qué opinas de ajustar esos parámetros por la ventilación sincronizada nasal? O si recomienda apagar las sensibilidades. Sí, yo creo que, digamos, usar un ventilador convencional con, digamos, sincronización en ventilación nasal y tratar de sincronizar es pérdida de tiempo. O sea, yo creo que es totalmente imposible, porque el problema es que las fugas de gas cambian. Si fueran constantes, uno podría quizás utilizar el ajuste de la sensibilidad para tratar de alcanzar una sincronización. Y no hay ninguna duda que en algunos casos lo puede hacer. Si uno se sienta al lado del niño y empieza a ajustar la sensibilidad, puede, digamos, de que el niño empiece a sincronizar. Pero basta que el niño se mueva un poco, que la cánula se mueva, que abra la boca o cierre la boca, la fuga cambia en forma notable. Y entonces el ventilador o no cicla, ya no responde, o empieza a autociclar si es que la pérdida aumenta. Así que por lo menos en nuestra experiencia no hemos nunca logrado sincronizar uno de nuestros ventiladores, digamos, para ventilación invasiva con el paciente. No tenemos mucha experiencia con el ventilador que usa tú, el Piritan Bennett, que ellos tienen en este momento un sistema que dicen que puede lograr sincronización con un sensor interno. Yo realmente lo dudo mucho por la, digamos, limitación tecnológica de poder, digamos, detectar un cambio de flujo muy pequeño cuando viene una pérdida exagerada. Así es que yo creo que el único ventilador que servía para esto era el Infanstar, que se podía usar con una cápsula, que fue el que usamos para algunos de nuestros estudios, que funcionaba muy bien, pero desgraciadamente ya no se fabrica. El otro es el Servo Eye, con el NAVA, que usa un electrodo en el esófago y entonces usa la señal eléctrica del diafragma para desencadenar el ciclo, y en ese sentido sería el ideal. Y hay otro ventilador diseñado por Moretti en Roma, en Giulia, que ese ventilador se hizo específicamente para ventilación no invasiva. Tiene un sensor de flujo, el que tenía hasta este momento era bastante grande, pesado. En este momento, hace una semana atrás en Italia nos mostraron un nuevo prototipo con un sensor más pequeño, más liviano, que según ellos, digamos, permite sincronizar con un sensor de flujo en ventilación nasal. Pero bueno, yo tengo serias dudas de que vaya a funcionar, digamos, bien, por el problema que dije, que la pérdida cambia de minuto a minuto, entonces es muy difícil hacerlo. Una posibilidad sería usar el Dräger, que tiene un ajuste automático de pérdidas. Yo no tengo ninguna experiencia, pero quién sabe, algunos de ustedes lo han usado. Muchas gracias. Doctor Portefari, quería hacer alguna pregunta. Muchas gracias, Rodríguez. Quería preguntarle al doctor Carlos y al respecto de la mesa, porque si bien es preocupante este tema del aumento de la mortalidad en el grupo de target de oxigenación más baja, hay que destacar que a mí me preocupa igual y me sigue preocupando la hiperoxia, porque la tendencia que uno ve en la práctica diaria es que los niños se les deja saturar de forma exagerada. En las noches sencillamente las alarmas se cortan para que no despierten a la gente que está en los turnos, no sé, pero todas las mañanas las alarmas están al 100%. Entonces a mí me preocupa de que por este temor de tener un poco una mortalidad mayor, nos vayamos hacia el otro lado del péndulo y empecemos a tener niños con realmente mucha hiperoxia. Entonces quería preguntar, y a lo mejor el doctor Carlos y los canales nos pueden contar ahora en sus unidades, después de haber participado en estudios, en qué rango están fijando la alarma, porque tal vez ponerla en 90, 95
Yo también estoy de acuerdo en que niños que a veces están sin oxígeno por un tiempo, que a veces hacen apnea, se les coloca oxígeno. Entonces uno, por estar en 21%, le ha dejado la alarma en 100%, no va a realizar nada, no va a sonar una alarma cuando se le pone oxígeno, que a veces queda muchos minutos, o a veces un tiempo largo, con un oxígeno a flujo libre, por ejemplo, y ese niño está saturando 100% mucho rato y nadie va a atenderlo. Entonces me preocupa que este temor Support se pueda ir al otro extremo, oxigenándose en forma exagerada. Sí, cuando analizamos los resultados de retinopatía en el grupo de support, no están aumentados, inclusive están disminuidos si analizamos los estudios, los datos sin ajustar. Con el ajuste no hay diferencia, pero en verdad no hay aumento de retinopatía. Pero más importante que esto, pensemos en los daños, en los cambios visuales. Ni cambios visuales ni ceguera está aumentada en ese grupo. No estoy diciendo que mantengamos la situación más alta por encima de 25, ni se pone la alarma y se esfuerza eso. Pero en general, cuando analizamos todo el estudio, inclusive el grupo que estaba en saturación más baja no tenía muerte aumentada comparado con las cosas históricas en el network. Así que yo creo que lo que hemos encontrado es que se puede mantener un nivel razonable de ceguera y de retinopatía en la concentración de 95. Así que la pregunta específica, nuestras órdenes ahora dicen la meta es 91-95. La enfermera tienen que tratar de ajustarlo para mantener 91-95. Sabemos que en la práctica usualmente tenemos una saturación estable y de momento cada vez que se pone inestable baja. No es que suba cuando se pone inestable. Los niños están en una concentración de oxígeno fija y cuando se cambia la condición, lo que pasa casi siempre es que se mejora la situación. Por eso ponemos la alarma baja un poco más bajo. En nuestro caso hemos decidido 88, pero yo comprendo que la gente lo prefiere 90 o 87, pero no quieren que el niño esté mucho tiempo, quieren alarmas en el rango de 85-89. Me parece que eso sería una cuestión práctica en términos de las alarmas. Los australianos hicieron una encuesta y encontraron que los centros están cambiando para 91-95. Está publicado ese paper. O sea que yo creo que la gente está cambiando en esa dirección. Los centros del network, la gran mayoría, también cambiaron, subieron las metas de saturación. Le hemos preguntado, por ejemplo, si mantienen entre 91 y 95 en el rango total, si es la meta, o si la meta incluye 85-89, y los resultados casi uniformemente no incluyen 85-89 como meta en sí. Yo quiero hacerte una contrapregunta, Mari, porque el público mandó muchas preguntas en ese sentido. No sé si las va a poder contestar, pero me pide la gente que le pregunte hasta qué edad de vida mantenemos ese tipo de saturación, o sea, por cuántos días, si es lo mismo en menor de 32 semanas o mayor de 32 semanas, y más aún si tuviera que decir algo de los niños, los late preterm o los niños prematuros tardíos, y también preguntan si es lo mismo si hay hipertensión pulmonar comprobada en estos niños. Un poco amplio, pero... Sí, obviamente estos resultados se aplican directamente a la población que hemos estudiado, los niños de extremo bajo, de extremo baja en la gestacional, 24 a 23 semanas. Ahí, si lo aplicamos a niños más grandes, hay que tener mucho cuidado, porque no está la evidencia. Sabemos que niños a término, que otra cosa, ellos deberían tener situaciones más altas. Estos niños los mantenemos de presión más baja, de 95, porque sabemos que lo que tienen es membrana usualmente. No el cardíaco, por ejemplo. Si tenemos un niño con saturación de 95 en 24, en sala de residencia normal, vamos a estar preocupados si es cardíaco. Así que una terminalmente. Tenemos una pregunta del público, Juan Navarro.
criterios clínicos, doctor, para el inicio de la IBD nasal. ¿En qué debemos fijarnos para tomar la decisión de conectar al paciente con el IBD nasal? No se entendió muy bien la pregunta. ¿Qué criterios clínicos debiéramos utilizar para tomar la decisión de conectar un paciente al IBD nasal? Cuando, porque muchas veces vemos que el paciente pasa mucho tiempo en oxigenoterapia, y cuándo se toma la decisión. Sí, los datos del uso de ventilación nasal como forma inicial de asistencia respiratoria, como mostré, no son muy contundentes. En nuestra unidad, en general, no estamos usando ventilación nasal al comienzo, estamos usando ya sea presión positiva continua o ventilación en el niño que necesita surfactante. Ahora, si un niño empezamos en presión positiva continua y empieza a tener apnea, por ejemplo, incluso antes de intubar, tratamos ventilación con presión intermitente por vía nasal para tratar de rescatarlo. Eso suponiendo de que la necesidad de oxígeno no sea muy alta. Si el oxígeno aumenta sobre 30%, y la radiografía es compatible con distrés, pensamos que esa es una indicación para dar surfactante y lo intubamos al niño. Así que la indicación fundamental en nuestra institución, yo creo que en la mayoría de las unidades en este momento, es en la salida del ventilador. Y de nuevo, si yo tengo un niño de, digamos, 27, 28 semanas que lo estoy sacando en el día 2 o 3 del ventilador, el niño está en patrones bajos, ni siquiera trato de ventilación nasal, lo extubo a presión positiva continua nasal. Si por otro lado tengo un niño que tiene 3 semanas que ha estado pegado en el ventilador, que lo estoy extubando con una fracción inspirada de oxígeno de 30, que tiene una presión de CO2 alta, ese para mí es un niño que tiene un riesgo muy alto de fallar, y en ese niño entonces tratamos ventilación nasal desde el comienzo. En los otros niños, si empezamos presión nasal de nuevo y el niño empieza a tener apnea o un deterioro en gases, tratamos también, antes de reintubarlo, tratamos ventilación nasal intermitente. Pero lo que yo te estoy diciendo es lo que hacemos en nuestra institución, pero no hay datos, o sea, no hay ningún estudio que haya dado datos suficientes como para decir estas son las indicaciones de la presión intermitente nasal. Gracias. No hay ninguna pregunta para el doctor Catán. Después tenemos algunas preguntas individuales también. ¿Quiere saber el público su opinión sobre el traslado prenatal de niños que soportan la línea enfermática y algunos comentarios relacionados con la cobertura a nivel de garantía GES? Y la segunda pregunta es que si debiera existir, entre comillas, centros nacionales de etnia enfermática y ECMO. Gracias por la pregunta. En el caso de etnia enfermática es el único situación que si tenemos, depende del lugar, 50, 60, 70% de diagnóstico prenatal, nosotros nos llegan como 70% de los pacientes con el seco que vienen, muchos para ellos, para él, un 70% de diagnóstico prenatal, pero otro porcentaje no. Es un diagnóstico de la garantía de salud de hipertensión pulmonar que vamos a saber de antemano que va a ser probablemente lo único, hay una excepción por ahí. Por lo tanto, es la única oportunidad que tenemos de poder hacer algo concreto con una madre que cuenta en cualquier parte del país. Hay otros que van a nacer sin diagnóstico, vamos a tener que trasladar lo más pronto posible. Y en eso también tenemos que hacer un esfuerzo. Se ha ido trabajando lentamente, pero ustedes saben que una cosa es la letra escrita y otra cosa es lo que se hace. En las guías claramente hay criterios, por ustedes se pueden meter ahí la GES, no sé, protectora respiratoria, MISAL, van a ver la guía del 2011, donde se ha trabajado con varios de los jefes de servicio público y también de las universidades, la guía de traslado prenatal para los pacientes con etnia enfermática. Y ahí está claramente estipulado que pacientes que tengan etnia con hipoplasia severa, LHO bajo 1.2, señas derechas y con hilo arriba, que se anticipe que el paciente va a tener problemas al nacer, se traslada prenatalmente. Si no se puede trasladar por distintas razones administrativas, geográficas, al centro ECMO, sí se puede trasladar a un centro que esté de los centros estatales que trabajan con opcionistas y que están muy ligados a los centros ECMO. La mayoría está en el Poli de Santiago, por lo tanto, nosotros claramente no recomendamos que un paciente con diagnóstico prenatal nazca en
Punta Arenas o nazca en Arica. Creemos que eso no es sensato porque está demasiado lejos de un centro aéreo y es un paciente que se vive muy pronóstico de una chance de sobrevida como sobre el 80% y al año sobre el 70%. Y claro, claramente está demostrado que más veces vamos a ocupar más encima más hemo, porque no parece nuestra intención de hacer un miopercordio ojalá evitar el eco. Así que no creemos porque algunos centros tienen un cirujano muy hábil, pediátrico, lo vemos. Del resto, hoy por hoy los pacientes están con convenio en el ministerio, así que se hace una aprobación que es bastante rápida y en eso jamás nos han dicho que no es un paciente. Y eso el apoyo ha sido un ministerio súper amplio, muy abierto y muy apoyador, así que el resto está de parte nuestra, podemos hacer otro lado. Pero lo que pasa es que ya la gente, cualquiera puede hacer eso. Tenemos tenido ya 2 mamás que han entrado a la página web, como cualquiera que busca, ¿no es cierto?, en enfermaria, buscando un diagnóstico y se encuentra con la guía, ve que es una línea derecha y la mamá le exige al hospital público y el año pasado 2 mamás exigiendo eso se trasladaron inmediatamente. Así que también funciona por otro lado, si no nosotros los médicos, las matronas de enfermeras, por un lado logramos tratar al paciente, también los pacientes van a buscar eso por la guía. Sí, gracias. Quería preguntar la opinión de Magdalena y Carlos, tomando en cuenta el método invasivo respecto del churro, que en el sur son bien llamativos los resultados del estudio, me parece italiano, que en vez de incubar al niño se pone el surfactante con una sonda. Y me llamó la atención los resultados positivos incluso respecto de displasia, lo cual a uno le lleva a pensar 2 cosas. Uno, que el tubo mismo, como se ha pensado siempre, ya produce un daño en la vía aérea, pero por otra parte, tal vez podría referirse cuando uno usa ese método, qué presiones usa, porque a mí me da temor de cuenta que el intubar y dar los surfactantes son presiones por varios minutos muy altas, y eso sí que provoca daño pulmonar. Entonces, son 2 preguntas en realidad. ¿Qué piensan de esos resultados? Y si se hay sur por el tubo, ¿cómo se hay que ventilarlo y qué presiones y cuidado hay que tener? En realidad, así que se habla ahora, mañana vamos a dormir hasta más tarde. Digamos, 2 palabras, porque nuevamente es el tema del soporte respiratorio inicial, que es la charla de mañana. El Ensure es un método que me parece muy lógico, que yo creo que funciona en el niño un poco más grande. Es el niño que tiene buen esfuerzo respiratorio, la idea es intubarlo, darle surfactantes, si tiene distrés, y extubarlo en Europa, en el Ensure, inmediatamente. Y en Estados Unidos también los que han adoptado ese método rigurosamente extuban inmediatamente. En nuestra unidad en general nunca retiramos el tubo inmediatamente, salvo que sea una cosa obvia, que es un niño que tiene un esfuerzo respiratorio excelente. En general preferimos esperar un poco hasta estar seguro de que el niño realmente no va a rebotar y va a necesitar otra dosis de surfactante o no va a empezar a tener apnea muy seguida. En nuestro juicio, el temor, o sea, la charla mía anterior fue cómo evitar la ventilación mecánica, que yo creo que debemos evitarla. Pero por otro lado, el terror ese de que porque el niño va a recibir 2 ciclos mecánicos, no se va a morir o va a tener displasia, yo creo que es un poco absurdo, si es que uno sabe lo que está haciendo. En cuanto al MIST, el Minimal Invasive Surfactant Treatment, que lo introdujo un grupo de gente en Alemania, en Colonia, también lo voy a mencionar mañana y voy a dar algunos datos. Nosotros no lo hemos adoptado como una terapia de rutina. Y nuevamente, o sea, la única razón que yo veo para eso es si uno está convencido de que poniendo un tubo traqueal va a producir un daño muy importante en el niño. Y a nuestro juicio, el hecho de poner un tubo, dar surfactante y retirar el tubo cuando estemos seguros, no veo mucho la diferencia con poner un tubo gástrico, un tubo de alimentación, una sonda de alimentación y dar el surfactante por esa sonda. Más aún, o sea, todos vemos cuando le damos surfactante a muchos de estos niños a través del tubo traqueal, el niño tiene apnea, se pone hipóxico, tenemos que ventilarlo con un poco más presión. Si ustedes están haciendo eso con una sonda gástrica y le están poniendo surfactante, obvio que no
demostrado que el surfactante es más efectivo cuando inunda la vía aérea, y es lógico porque uno tiene que permitir que el surfactante llegue a la periferia. Esta gotita a gotita a través de una sonda gástrica obviamente lo está haciendo, lo que se ha demostrado que es la manera más efectiva de la surfactante. Así que ya me imagino seguidores del mensaje, o sea, no soy un ferviente seguidor del método del mismo. Totalmente de acuerdo, pero es que hemos aprendido del maestro. Tenemos una pregunta más de Julio. Buenas tardes. Mi pregunta para el doctor Macarari. Él dijo que en los estudios de TIC o situación, los más exitosos que se usaban en la ventilación intermitente nasal eran entre 7 y 9 centímetros. ¿Esto también es para los niños que reciben insulina? ¿O son niños que están más de 24 horas intubados? La pregunta es si la presión positiva más alta es para los niños que están saliendo del SHU. ¿El CIPA más alto? Mi pregunta era que usted dijo que el TIC entre 7 y 9 centímetros de agua era más exitoso por su actuación. Sí. Mi pregunta es si eso también va para los niños que reciben insulina o son para los niños que están con más de 10 más. Sí, me alegro que hayas hecho la pregunta. No, estos son todos niños que estaban intubados durante varios días. Así que esto no aplica ni al uso inicial de CPAP ni a la extubación inmediatamente después de dar surfactante. Estos son todos niños que estaban pegados en el ventilador, que estaban saliendo a los días o semanas del ventilador. Así que solamente en esos niños podemos decir que es mejor. En los otros niños nunca se ha usado. Otra pregunta del público. ¿Eduardo? Sí, Javier Carán. Javier Cifuentes. Para Javier Carán. Si mal no recuerdo en la diapositiva, no lo tengo bien en la memoria, el requerimiento de ECMO es 1 por 3.000 a 1 por 6.000 recién nacidos vivos. Si es así, en Chile debiera haber entre 40 y 80 casos. Teniendo presente que reducir la tasa de mortalidad infantil es cada vez más difícil y cada vez se requiere una mejor coordinación de los cuidados perinatales, y en particular respecto al ECMO, lo importante que es la coordinación para el traslado oportuno. Mi pregunta va a ¿cuál es la capacidad de ECMO en casos anuales que tiene el programa de la Católica? Y si conoces tú, ¿qué otros programas nacionales tienen implementado ya como una solución más que experimental o inicial el ECMO neonatal? Gracias, doctor Cifuentes. A ver, sí, la tasa por uso, que es una tasa estimada, de uso real, no el candidato. Uno en 6.000 le puede dar 30, 40 pacientes neonatales. De ahí está el grupo cardiovascular que va en aumento, así que inicialmente cada centro era uno por cada 100 cirugía. Los pediátricos van en aumento. Pasó que en 2009, con la epidemia H1N1 y influenza, se ocupó todo el ECMO en pediatría, tanto que en algunos grupos bajó porque la capacidad es limitada. Así que uno puede llegar a tener en Chile un requerimiento de ECMO, calculamos nosotros unos 60 al año. En el ministerio hemos hablado de 30 neonatales y 15 pediátricos, para tratar de que sepan el número anual que nosotros pensamos que deberían venir. Nosotros disponemos de un centro ECMO con capacidad, nosotros podemos llegar a hacer 3 o 4 ECMO simultáneos, pero aquí el problema no es la cantidad de equipos que tú tengas y a veces ni siquiera el espacio físico. Es lo que hablamos un poco, yo comenté al final, de la enfermería especializada en esto. Tener enfermera, una a un paciente, por más de 2 o 3 pacientes no es fácil. Los entrenamientos se han hecho tales que hoy día podemos hacer 2 hasta 3 pacientes simultáneos, pero a veces no es posible porque ya hay 2 pacientes y aparece un tercero. Como en medicina, los casos aparecen de a 2 o de a 3 la misma semana, en la semana siguiente no hay nadie. A veces es verdad que la capacidad puede estar ocupada. Ahora, con 60 uno podría eventualmente tener otro centro. El otro centro que se incorporó a la ESO como centro neonatal de la clínica alemana. Ellos están como centro y también han estado trabajando con el ministerio y nos hemos coordinado y ahora con el tema de la ESO latinoamericana.
En vez de seguir mirándonos mucho entre nosotros, la idea es tratar de potenciar esto como un desarrollo, ojalá lo más lógico posible. El tema es que varios otros centros han ido tomando ECMO y la preocupación no es que yo quiero hacer lo mío y que tú no hagas la misma terapia, no es esto como competencia, sino que si cada uno de los centros, de partida están todos en Santiago y cada uno termina haciendo 3 o 4 pacientes al año, eso está clarísimo que los resultados van a empeorar muchísimo. Y esto lo hablamos desde que con la rama de neonatología, los inicios hace 10 o 11 años atrás, nos pusimos todos de acuerdo que ahora es que no fuera otra terapia replicada en todos los centros. El problema es que pese a que los neonatólogos pueden estar de acuerdo, las matronas enfermeras, las direcciones de las clínicas, de las universidades o de los distintos lugares también presionan porque quieren tener. Lo que ha pasado es que pediatría, después del 2009, cuando vino el pico de influenza, muchos centros pediátricos, que también puede ser bien peligroso, empezaron a hacer hijos pediátricos, está muy bien, pero empezaron a captar los pacientes neonatales. Y claramente estos pacientes, en la etapa más fácil, es la etapa del ECMO. La etapa previa de ECMO de estabilización y de traslado, la etapa de salida de ECMO, un paciente con una enfermática, es lejos mucho más difícil que la etapa de un ECMO tranquilo. Es aparatoso, ustedes quieren partir, no es fácil, hay que hacer todo muy bien controlado, pero realmente cuando uno ya tiene acelerada la máquina, el problema viene después. Entonces, si lo hacemos en un centro, en un lugar donde no hay tanta experiencia, nuestros resultados van a empeorar. Eso está claramente demostrado por cualquier patología, tanto en los prematuros, en la enfermática. Así que ahí vamos a necesitar una buena coordinación. Y lo que hemos pensado, los centros que hemos trabajado en Santiago están haciendo como pediátricos, y los que están haciendo como neonatal, algunos de ellos coordinando que cada uno se especialice en un área, neonatal, el otro adulto, con algo pediátrico, pero que no hagamos todo de todo y vamos a tener cooperación, porque claramente a veces nosotros no podemos recibir todos los pacientes, pero sí estamos haciendo un trabajo de remodelación y entrenamiento para que podamos tener un centro más amplio, claramente recibir 3 pacientes hasta 4 de forma simultánea. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del público. Andrés. Sí, quiero preguntarle al doctor Carlos, si la displasia está definida como el oxígeno de tendencia